En la votación que hice en la pestaña de comunidad, mucha gente pidió que hablara de este tema, y puedo entender bien el motivo. Para empezar, mi video de Godzilla ya es de los más populares del canal, y en segunda, sujétense, porque esta es una larga historia. En el año 1998 se estrenó Godzilla, una adaptación 100% estadounidense del personaje dirigida por Roland Emmerich, odiada por los críticos, repudiada por fans, pero todo un éxito de taquilla. La cosa es que esta película es el resultado de muchas decisiones y sucesos que dejaron enterrada una versión completamente diferente. Así que, para comenzar a hablar de esta película, primero debemos hablar de Godzilla contra el Grifón, la versión prohibida de Godzilla. Los verdaderos olds de internet probablemente han visto mi video de la historia de Hanna-Barbera, que si no lo han visto no sé qué están esperando. En este video mencioné a Henry Saperstein, un productor y distribuidor de cine conocido por su relación con el estudio Toho. Gracias a Saperstein, películas como Mothra contra Godzilla, Invasion of Astro Monster, Frankenstein conquista el mundo y La guerra a las gargantuas llegaron a nuestro continente. E igualmente ayudó a otras marcas a conseguir la licencia de Godzilla, dándonos cosas como la serie de cómics de Marvel, la serie animada de Hanna-Barbera, líneas de juguetes y comerciales de Nike y Dr. Pepper. Los productores Cary Woods y Robert Fried se reunieron con Saperstein para discutir la posibilidad de hacer una película live action de Mr. Magoo, pero Disney ya había comprado la licencia, así que les dijo: "Hey, la licencia de Godzilla sí está disponible". Le presentaron la idea a Columbia, pero lo veían como un personaje infantil. Se la presentaron a otra empresa de Sony, TriStar, pero no le veían el potencial comercial. Así que en un movimiento sumamente chat de su parte, Woods fue directamente con Peter Guber, director ejecutivo de Sony Pictures en ese entonces. Woods sabía que era un movimiento arriesgado, así que simplemente llegó y le presentó la idea de forma clara y directa, a lo que Guber respondió: "¿Godzilla? ¿El monstruo que escupe fuego? ¡Sí!". La propuesta que recibió Toho era imposible de rechazar. Entre $300,000 y $400,000 de anticipo, un pago anual por la licencia para una producción de Hollywood a gran escala, bonificaciones de producción, derechos para la distribución de la película en Japón y un porcentaje de las ganancias de taquilla y de mercancía. Sumado a esto, podrían seguir estrenando sus películas en Japón mientras esta estaba en producción. TriStar recibió un documento de más de 75 páginas con las reglas que debía cumplir Godzilla en cuanto a apariencia y comportamiento. Este documento no se hizo público, pero se sabe que algunas de las reglas fueron: 1. Godzilla debe ser creado mediante un accidente nuclear. 2. Godzilla no come personas. 3. Godzilla debe tener 3 filas de aletas, 4 garras en cada mano y pie y una cola larga. 4. Nadie puede burlarse o ridiculizar a Godzilla. 5. Godzilla no puede morir. Tomoyuki Tanaka, creador de Godzilla, afirmó que TriStar había prometido preservar el carácter del Godzilla japonés, expresando su entusiasmo por ver a su personaje al fin salir al mundo. Finalmente, a Sony se le permitiría realizar una serie animada del personaje, y se le dieron los permisos para usar a todos los kaiju de la era Showa. Leer las declaraciones de quienes participaron en las películas de Toho es doloroso. Jun Fukuda, quien dirigió Ebirah Horror of the Deep y Godzilla contra Megalon, comentó que para él estas eran películas que los estadounidenses deberían hacer. Koichi Kawakita, director de la trilogía Heisei de Mothra y director de efectos especiales para la era Heisei de Godzilla, dijo: "Tengo grandes expectativas. Estoy deseando verla. No solo porque dirijo efectos especiales para las películas de Godzilla, también porque soy un fanático del cine". Ishiro Honda, director de la película original de 1954, comentó que probablemente sería una película más interesante que las que se producían en ese momento. El resultado debió ser decepcionante para ellos. Si vieron mi video de Super Mario Bros., que si no lo han visto no sé qué están esperando, quizás recuerden a Ted Elliott y Terry Rossio. En esa época no eran tan conocidos, pero actualmente entre sus trabajos se encuentran La Máscara del Zorro, Shrek y las primeras 4 películas de Piratas del Caribe. Este par escribieron el primer borrador de guión para Godzilla. En un lugar remoto en la costa de Alaska, un barco de salvamento excava núcleos de reactores nucleares que fueron arrojados ilegalmente al mar hace mucho tiempo por la Unión Soviética. De repente, algo sale mal, y una gran explosión destruye un barco.
En la costa, bancos de nieve gigantes se incendian misteriosamente y se abre una enorme grieta en el suelo, de la que brota un misterioso fluido rojo y negro. En medio de la noche, el Dr. Kit Llewellyn, un científico del gobierno, es trasladado en avión al lugar del accidente, donde el ejército ha iniciado una investigación ultrasecreta sobre la fisura gigante en el suelo. Los soldados se llevan bidones llenos del misterioso líquido. Según muestran las pruebas, se asemeja a un líquido amniótico, la sustancia sobre la que se gestan los fetos en el útero. En la caverna subterránea, Kit ve lo que al principio parece ser una enorme formación de estalactitas, pero, tras inspeccionarla, son en realidad las garras de una enorme criatura incrustadas en el sedimento. Kit encuentra la cabeza de la criatura perfectamente conservada, un enorme dinosaurio, y se sube a su hocico para mirar a lo largo de su cuerpo de 75 metros. De repente, la bestia abre uno de sus ojos y se libera del hielo. Todos en la caverna son aplastados, y la bestia destruye el campamento militar para luego dirigirse hacia el mar. Poco después, aparecen las Islas Kuriles frente a Japón y destruye una aldea. Lo ve un pescador que cree que es Godzilla, un monstruo legendario. 12 años después, Aaron Vogt, un pseudocientífico cuyas teorías sobre dragones y dinosaurios lo han convertido en un autor de bestsellers, y Marty Kenoshita, su asistente, se cuelan en un hospital psiquiátrico japonés para visitar a Junji, el pescador que vio a Godzilla. Junji le muestra a Vogt sus dibujos de Godzilla, imágenes que ve en sus sueños. En una de estas imágenes, Godzilla se encuentra en una batalla contra un monstruo volador. Mientras tanto, en la zona rural de Kentucky, una enorme bola de fuego se hunde en el lago Apopka, provocando una lluvia inquietante de peces y ranas sobre un pueblo cercano. Jill Llewellyn, la viuda de Kit Llewellyn, es ahora directora del ultrasecreto proyecto St. George en Massachusetts, un esfuerzo militar para encontrar a la bestia que causó el desastre de Alaska. El monstruo fue visto por última vez hace 6 años, cuando destruyó un petrolero. Un objeto metálico se mueve en el fondo del lago Apopka. Una sonda alienígena entra en una cueva, atrapa docenas de murciélagos y los absorbe en su materia, liberándolos ahora con un tamaño de 3 metros. Salen de la cueva y vuelan hacia el cielo nocturno. Bob, Marty y Jill vuelan a Alaska, entran en una cueva de hielo recién abierta que está llena de restos de una antigua civilización con biotecnología avanzada. Nadie se da cuenta cuando un organismo alienígena microscópico desciende y se hunde en el cuello de Marty. Se informa de un avistamiento cuando Godzilla pasa debajo de un camión cisterna de petróleo, y el ejército calcula que se dirige a San Francisco. Jill y Bob van, pero Marty se enferma y lo llevan a recibir atención médica. Se envían 2 portamisiles, un acorazado y un submarino para interceptar a Godzilla, pero el monstruo destruye fácilmente los 2 aviones, luego se sumerge y arroja uno de los portamisiles fuera del mar, partiéndolo por la mitad. Godzilla remata los barcos con su aliento atómico. Jill concluye que el fluido rojo y negro que envolvía a Godzilla es un tranquilizante que lo mantenía en hibernación. Se llevan barriles del fluido a San Francisco y se elabora un plan. Los camiones de bomberos rocian la superficie del agua que entra a la bahía con el fluido, y cuando llega Godzilla, nada directamente hacia la trampa. Se levanta de un salto y lentamente llega a tierra. Rugiendo débilmente, se derrumba en un lado del puente Golden Gate. Utilizando 6 helicópteros, los militares transportan a Godzilla, suspendido de cables, a Massachusetts, donde lo almacenan en un hangar. Una noche, Tina, la hija de Jill, se cuela en el hangar y de repente se da cuenta de que el trabajo de su madre durante los últimos 12 años ha sido cazar a la bestia que mató a su padre. Dice que Godzilla es una fuerza de la naturaleza y debe ser respetado, pero su madre la envía a Manhattan para que se quede con una tía por un tiempo. En un hospital militar, la infección de Marty está consumiendo sus órganos internos y ha convertido su rostro en una superficie plana y sin ojos. Lo que sea que haya invadido su cuerpo se está apoderando de él, y comienza a hablar a través de él. Antes de morir, Marty le cuenta a Jill sobre una raza alienígena que coloniza el universo mediante el envío de sondas que crean una bestia apocalíptica, a partir del material genético del planeta en el que se encuentra. Una antigua civilización terrestre se protegió de estos invasores, creando a Godzilla a partir de genes de dinosaurio, colocándolo en animación suspendida para que despierte cuando la sonda llegara para matarlo antes de que se reprodujera. Un equipo de buzos explora el fondo del lago de Alaska y descubren un túnel que conduce a una serie de cuevas. En el fondo del lago, despierta un monstruo gigante con cuerpo de puma, alas de murciélago y una lengua formada por serpientes, el Grifón. Los archienemigos se dirigen directamente uno hacia el otro,
y si mantienen el rumbo, se enfrentarán en la ciudad de Nueva York. Mientras se evacúa Manhattan, Jill intenta desesperadamente conducir hasta la ciudad con la esperanza de salvar a su hija. Bog dice que Godzilla no puede vencer al grifo debido a un dispositivo de restricción que le implantaron en el cuello, que le inyecta dosis constantes del fluido y le impide escupir su aliento atómico. Desde un helicóptero, los hombres son bajados por cables hasta Godzilla, pero el grifo destruye el helicóptero y los hombres quedan varados encima de él. Se quita el inmovilizador de Godzilla justo antes de que llegue el grifón. Ahora, Godzilla dispara su aliento atómico a su oponente, hiriéndolo, y persigue al grifón que huye con más fuerza. La batalla real tiene lugar en un río. Godzilla lanza su aliento atómico sobre la superficie del agua, creando una nube de vapor que ciega al grifón y hace que se estrelle contra el puente de Brooklyn y se enrede en los cables. Godzilla arrastra a su adversario al río, le arranca la cabeza y prende fuego al cuerpo. Godzilla, aunque gravemente herido, ruge victorioso y se lanza hacia el mar. Los aviones se acercan para matar a la bestia herida, pero Jill convence al comandante militar para que suspenda el ataque. Finalmente, lo ha perdonado. Desde la orilla, Jill y Tina ven a Godzilla ir a casa. Ya con un guión, la cacería de directores comenzó. El primero al que se lo ofrecieron, adivinen qué, fue Roland Emmerich. Emmerich acababa de pegar un super éxito con Soldado Universal en 1992, pero rechazó el proyecto. Nunca fui un gran fan de Godzilla. Eran simplemente las películas matinales de fin de semana que veías cuando eras niño, como las películas de Hércules y esos westerns italianos realmente malos. Ibas con todos tus amigos y te reías de eso. Su compañero de producción, Dean Devlin, estaba a favor de la idea, pero Emmerich lo convenció de rechazarlo. ¿Estás loco? ¿Has visto una película de Godzilla? ¿Cómo se ve el monstruo? Hay claramente un tipo ahí. En una entrevista, Devlin comentó: simplemente pensamos, ¿cómo superamos el factor ridículo? Pudimos ver el chiste. No pudimos ver la película. Realmente no sabíamos cómo hacerla correctamente, así que la ignoramos. Tim Burton estaba entre los candidatos. Al estudio le agradaba la idea, ya había dirigido grandes éxitos como El joven manos de tijera, Beetlejuice, Batman y Batman regresa, y era un gran fan de Godzilla, teniendo un cameo de Godzilla y Ghidorah en La gran aventura de Pee-wee. Pero los productores temían que su gran amor por las películas Showa interfiriera en su idea de un Godzilla más serio, y que intencionalmente probablemente querría usar un traje de goma. También le fue ofrecida Joe Dante, director de Gremlins, pero le rechazó, argumentando que no sabía cómo hacer algo lo suficientemente nuevo como para que fuera especial. Más tarde, en el año 2001, Dante ofrecería un guión para una secuela de Godzilla 2000 titulada Godzilla Reborn, donde se enfrentaría a un monstruo llamado Miba. Esta cinta contaba con un elenco impresionante con Bruce Campbell y Jamie Lee Curtis. Toho amaba el guión, pero lamentablemente Sony rechazó producir el proyecto, pues ya no tenía interés en producir algo tan barato como lo era esta cinta de apenas $20 millones. Ay, me desvié. El proyecto fue rechazado por James Cameron, Ridley Scott. Steven Spielberg mostró interés pero estaba ocupado terminando Jurassic Park y preparándose para la lista de Schindler. Aún con eso, expresó su amor por el personaje. Godzilla, por supuesto, fue la más magistral de todas las películas de dinosaurios, porque te hacía creer que realmente estaba sucediendo. En una nota chistosa, Alex Scott, director británico conocido por Sid y Nancy, envió una carta a Toho solicitando la consideración para dirigir Godzilla. Toho lo descartó porque en su carta dudó del sexo de Godzilla. Godzilla es uno de los iconos más importantes de la era postatómica. Quizás ella sea la más importante. Supongo que es ella, dado que ha tenido al menos un hijo. Y tal vez eso tenga que ver con su popularidad. ¿Quién no podría amar un dinosaurio gigante, enojado, que escupe fuego y que además es una madre? No se sientan tan mal por él. Al final pudo escribir cómics oficiales del personaje. Como otro dato, Godzilla contra Mechagodzilla 2 estuvo por ser la última película Heisei de Godzilla, pero como la adaptación estadounidense se tardaba en llegar, Toho se desesperó y decidieron hacer más. Aún sin un director, se comenzaron a hacer las primeras pruebas de efectos, entregando esta maqueta del personaje. En julio de 1994, tras 2 años de haber anunciado la película, se consiguió al director indicado, Jan de Bont, quien acababa de conseguir un super éxito con Speed ese mismo año. De Bont era un gran fan de Godzilla y se mostró entusiasmado de trabajar en la película.
También se declaró fan del trabajo de los guionistas Elliot y Rocío tras leer su guión de La Princesa de Marte, la primera adaptación de John Carter que Disney rechazó por ser demasiado caro de producir. De Bont asistió a una reunión en Toho para discutir los avances de la película. A Toho le preocupaban los cambios que pudiera tener el personaje. De Bont los tranquilizó, mencionando que no planeaba cambiar nada, ni en tamaño ni en apariencia. En otra nota divertida, De Bont fue recibido por un traje de Godzilla dándole la bienvenida. Stan Winston, encargado de hacer los animatrónicos para Jurassic Park y creador de Pumpkinhead, se unió para realizar los efectos de la película. Y Ricardo Delgado se encargó de los artes conceptuales. En esta primera propuesta se basó en un tiranosaurio y la bestia de los tiempos remotos, película que inspiró a Godzilla. Hay algunos hechos por diversión como este donde se acerca un par de paseadores de perros o este donde muestra sus expresiones faciales. Tras algunas correcciones, los artes comenzaron a verse así, con las placas dorsales corregidas y la anatomía más acertada a la de un dinosaurio. En base a estos artes y algunas indicaciones de De Bont, Stan Winston y su equipo llegaron a este diseño de Godzilla para su escaneo, siendo este el diseño final del Godzilla para la película, así como una maqueta del grifón y los murciélagos gigantes, ambos hermosos diseños también, por cierto. No se llegó a un elenco final, pero Bill Paxton y Helen Hunt eran considerados para protagonizar la cinta. Tras su cancelación, protagonizaron la película Tornado con el mismo director. Las cosas comenzaron a ir mal en este punto. Sony comenzó a perder cantidades impresionantes de dinero con fracasos y fracasos en taquilla, entrando en modo pánico y comenzando a involucrarse en la película, pidiendo reducir el presupuesto y hacer una película menos japonesa para poder atraer mayor público, y claro que todo el equipo se negó. Sony pedía cosas tan absurdas como eliminar al grifón para reducir efectos, o crear un monstruo nuevo que fuera un aliado de Godzilla, esto debido a que Sony no tenía permiso para hacer secuelas, así que si creaban un monstruo original, podrían usarlo para explotarlo con su propia saga sin tener que pagar nada. El departamento de producción estimó que hacer Godzilla costaría entre 140 y 180 millones de dólares, como quería De Bont, y el estudio inmediatamente se negó a gastar más de 100 millones en la película. Todos sabían lo que realmente pasaba. Sony lo único que quería era tener el control sobre la película para hacerla menos japonesa. ¿Pruebas? La película que se estrenó costó 125 millones sin contar el enorme marketing. Elliot y Rocío presentaron su guión revisado el 9 de diciembre de 1994. El estudio proyectó que filmar este nuevo borrador costaría 120 millones de dólares, de los cuales 50 millones se dedicarían a los efectos por computadora. Con las negociaciones estancadas, Sony pagó el contrato de 4 millones de dólares de Jan de Bont, y el director abandonó el proyecto el 26 de diciembre de 1994. Lo que recuerdo es que empezamos con un presupuesto de alrededor de 150 millones, y a De Bont le dijeron que podía llegar hasta 145. Así que hizo los recortes, presentó el presupuesto, y le dijeron que tenía que hacerla por 140. Hizo esos recortes, presentó el presupuesto, y le dijeron que tenía que ser por 135. Finalmente les dijo, dime cuánto dinero gastar, dame una cifra. Y el estudio no quiso. ¿Renunció o lo indujeron a hacerlo? En 1995 se presentó un guión reescrito para la película. La trama es casi la misma, pero agrega algo de espectacularidad, terminando con Godzilla incinerando el cuerpo del grifón y luego clavando su cabeza en la antorcha de la Estatua de la Libertad. En este mismo año, uno de los directores que rechazó el proyecto decidió aceptar el desafío de dirigir la adaptación americana de Godzilla, Roland Emmerich. Dean y yo tardamos un par de años en darnos cuenta de que podía haber una manera. Godzilla fue uno de los últimos conceptos de los años 50 que nunca se había hecho en forma moderna. Esa idea del monstruo gigante como en Tarántula o la bestia de los tiempos remotos. ¿Por qué no hacerla de nuevo? El gran lagarto se come la gran manzana. Me gusta. Hasta ahora, por declaraciones de Dean Devlin, se cree que Emmerich decidió aceptar el proyecto por su entusiasmo con dirigir Día de la Independencia. La idea de Emmerich fue que Godzilla pertenecía a una cierta época, pero luego, Día de la Independencia, inspirada por la Guerra de los Mundos, una historia de una época similar que pudo adaptar a su estilo, sí, había una forma de lograrlo con Godzilla. Y bueno, el resto es otra historia. Espero les haya gustado este video. Si les gustó le dan like, si no les gustó también, ¿por qué no?
Hace mucho que ya quería poder hablar de este tema, no saben cómo me fascina toda esta historia y me duele que hayan desechado algo que se veía tan bien y prometedor para la saga. Pero bueno, se me suscriben y activan la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video mal editado. Me siguen en Instagram, me siguen en Twitter, se unen al servidor de Discord y nos vemos hasta la próxima. Chao.